gravedad ya está siendo atraída por la fuerza de gravedad. Tenemos masa, ¿sale? Tenemos algo que es masa, ahí está. Luego, cuando lo afecta la constante de gravedad o la fuerza de gravedad, ya se vuelve peso, ya tenemos el peso. Y entonces, la definición de presión atmosférica es el peso de la masa del aire que actúa sobre nosotros, de toda la atmósfera. A ver, recuerden que cuando veíamos la distribución de los esfuerzos, voy a compartir mi pantalla, recuerden que cuando veíamos la distribución de los esfuerzos, bueno, en realidad volvemos a tomar el concepto. Esfuerzo es igual a carga entre área. Esfuerzo, esto lo repetimos hasta el cansancio. Esfuerzo es igual a carga entre área. Parece una fórmula muy simple, muy básica, pero si se dan cuenta se utiliza y se utiliza y se utiliza en muchos temas, ¿vale? Que muchos de nosotros la damos por conocida y llegamos y les decimos, a ver, hagan este ejercicio. Y empezamos a querer utilizar fórmulas diferentes, pero no nos damos cuenta que la podemos resolver con fórmulas como esta, desde lo básico. Si lo planteamos de manera correcta, se utilizan fórmulas de este tipo. Bien, entonces, cuando veíamos la distribución de esfuerzos, decimos que es carga por unidad de área. ¿Área? ¿De cuál área? Pues donde esté aplicado ese esfuerzo, ¿verdad? Ya sea en esta cara, ya sea en esta cara o ya sea en esta otra. ¿Qué tipo de esfuerzo? Normal, ¿verdad? Acá, normal. Esfuerzo en X, esfuerzo en Z y en esta cara, esfuerzo en Y. Entonces, son esfuerzos normales. Ya veíamos por qué, porque están aplicados de manera perpendicular a esa cara, ¿verdad? Y entonces el esfuerzo normal es igual a la carga entre el área, a la carga entre el área. Esta silla ya se bajó. Bien, la carga entre el área. Entonces, tenemos nosotros tenemos un área y tenemos una fuerza perpendicular. Ese es el esfuerzo normal, ¿sale? Ahora, ya, ¿por qué usábamos ese cubo? Porque después veíamos la distribución de esfuerzos, decíamos esfuerzos cortantes, ¿verdad? Este va hacia acá, este va hacia acá, uno va hacia acá, otro va hacia acá, otro va hacia acá, otro va hacia acá, aquí uno va hacia acá, otro va hacia acá. Y es tau XY, tau YZ, tau ZX, son los cortantes, ¿verdad? Ahora, para la presión atmosférica vamos a tomar y decíamos que esto mide 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. 1 por 1 por 1. Es por unidad de área. 1 milímetro por 1 milímetro. Área, nada más. Esto es volumen. Este cubito es volumen. Área, pues solamente es el área de la cual estamos obteniendo el esfuerzo, ¿verdad? De esta cara. Entonces, fuerza es igual a carga por unidad de área. Si recuerdan, cuando hacíamos un ejercicio en SolidWorks y veíamos, cuando veíamos la parte de comprobar resultados, dábamos un clic aquí en este punto y nos daba un valor. Dábamos otro clic por acá y nos daba otro valor. Dábamos un clic por acá y nos daba otro valor. Otro por acá y nos daba otro valor. Y en realidad todos eran muy similares, variaban muy poco. Todos los valores eran prácticamente iguales. Nos variaban mínimo. Bueno, en este caso, la presión atmosférica es lo mismo. Es la fuerza de la masa, el peso, perdón, de la masa de ese aire, de 1 milímetro por 1 milímetro. Vamos a tomar esto de 1 milímetro por 1 milímetro. Aquí es 1 milímetro por 1 milímetro sobre nosotros, 1 milímetro por 1 milímetro, y de ahí hasta la atmósfera, todo hasta arriba, hasta la atmósfera, todo ese peso de ese aire que está en 1 milímetro por 1 milímetro hasta la atmósfera, es una atmósfera de presión. A eso se refiere cuando decimos una atmósfera de presión.
¿Sale? ¿Y cómo se mide esa atmósfera de presión? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha leído acerca de eso? ¿Cómo se midió esa atmósfera de presión? ¿No saben cómo se midió? Bueno, escucho, sí, escucho. Sí. Es más o menos, sí, ahí tienes la idea. En la siguiente práctica, bueno, vamos a hacer una pequeña práctica aquí virtual todavía, pero vamos a medir la presión. Pero ¿qué tipo de presión? ¿Qué tipo de presión? Al igual que vimos las temperaturas, 100 grados Celsius, 0 grados Celsius, pero el cero absoluto no es 0 grados Celsius. El cero absoluto son menos 273 grados Celsius, que equivalen a 0 Kelvin. ¿Sale? Eso es el cero absoluto. Menos 273 Celsius, que equivalen a 0 Kelvin. ¿Sale? Ese es el cero absoluto. De igual forma, tenemos nosotros un vacío absoluto. Existe un vacío absoluto y tenemos una presión absoluta. Vacío absoluto, presión absoluta. Y tenemos presión atmosférica. ¿A dónde? A nivel del mar. A nivel del mar. Ahí está el mar. Tenemos abajo un vacío absoluto. Tenemos arriba una presión atmosférica. Arriba, por el nivel del mar, arriba tenemos una presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta va desde el vacío absoluto hasta donde nosotros queramos, por arriba, o la podemos dejar abajo de la presión atmosférica o arriba de la presión, arriba del nivel del mar, arriba. Nosotros vamos a establecer el punto de la presión absoluta a partir del vacío, del vacío absoluto. A partir de acá, nosotros establecemos la absoluta. Ok, ya la establecimos aquí. Ahora, la atmosférica está más abajo. Y entonces la diferencia que haya entre la absoluta y la atmosférica es la presión manométrica, es la presión que nos mide un manómetro. A ver, tenemos entonces un manómetro nosotros a nivel del mar, que nos va a medir cierta presión. Vamos a hablar de 2 kilogramos sobre metro cuadrado, no sé. Si nosotros estamos a nivel del mar, si nosotros lo traemos a Querétaro, al Estado de México, a Tlaxcala, ¿creen ustedes que mida la misma presión? No, no. No, ¿verdad? No, porque a nivel del mar hay una atmósfera de presión, una. Si nosotros estamos a nivel del mar y venimos hacia Tlaxcala, ya no estamos a nivel del mar, ya estamos más arriba del nivel del mar. Ya nos vamos a Querétaro, tal vez esté más alto. Si nos vamos al Estado de México, tal vez bajemos un poquito. No sé cuál sea la altura ahorita, no tengo el dato, pero no va a ser lo mismo. Entonces, cada manómetro que nosotros tengamos, lo debemos calibrar a cero de acuerdo a la atmósfera local que tengamos. Yo llego, pongo ese manómetro que quité a nivel del mar, en algún lugar a nivel del mar, lo traigo aquí y lo pongo, tal vez ya me esté midiendo sin que haya presión, ya me esté midiendo algo. ¿Por qué? Porque estamos a diferente altura. Entonces, ahí lo que yo tendré que hacer con ese manómetro, calibrarlo a cero, y ahora sí, aquí me va a medir una presión real, ¿sale? Ahora, la presión atmosférica cambia con la altura. Yo estoy aquí a nivel del mar y Veracruz, vamos a hablar, estamos cerca de Veracruz, está a nivel del mar en Veracruz y en Tlaxcala. La presión atmosférica es la misma, donde es No, mayor.
¿Dónde es mayor? En el mar, ¿verdad? Porque ahí tenemos todo el peso de la atmósfera, les decía, de 1 milímetro por 1 milímetro, y de ahí hasta arriba, hasta toda la atmósfera está sobre nosotros. Esa es la presión atmosférica. Y eso equivale, ahorita ¿dónde está mi equivalente? No lo tengo, no. Bueno, ahorita lo veo. Y esa atmósfera es, se me fue el dato ahorita lo encuentro, ahorita tengo acá el libro. De un pascal, ¿a qué equivale un pascal? ¿A qué equivale un pascal a una atmósfera? O sea, es una unidad bien pequeñita, una atmósfera de presión. ¿A cuánto equivale en pascales? Vamos, ¿a cuánto? Es lo que quiero decir. Y entonces, si una atmósfera en realidad no la percibimos, los pascales, pues menos, ¿no? O sea, no los percibimos. Por eso utilizamos a la 10 a la 3 pascales, 10 a la 6 por 10 a la 9 pascales, ¿sale? Porque los pascales es una unidad de presión muy pequeña. Bien, entonces decíamos, la presión cambia, sí, estamos más arriba. La densidad, ustedes creen, del aire, en este caso estamos hablando de presión atmosférica, es toda la masa del aire que está sobre nosotros. ¿Creen que la densidad cambie con la altura? Denme un segundo. Estamos allá, no sé dónde. ¿Me siguen viendo? Sí. Sí. Déjenme encontrar el libro. Déjenme para dar el dato. Acá estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tengo unas tablas termodinámicas. Cualquier libro, cualquiera, termodinámica. Tengo muchos libros de termodinámica en realidad. Tablas de las propiedades termodinámicas. Entonces, denme un segundo. Denme un segundito. La densidad del aire cambia, claro que sí cambia. Entonces, sí cambia. Denme un segundo. Acá estás. Denme un segundo. Es lo mismo, ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos la presión atmosférica? ¿Cómo calculamos la presión atmosférica aquí en Tlaxcala, por ejemplo? ¿Quién me dice? Vean, bueno, vamos a poner ya. Presión, vamos avanzando. Presión, presión, presión. Y la presión se define, vamos a ponerle, se define como la fuerza normal. Esto ya lo conocemos, ya lo explicamos ahorita mismo, como la fuerza. Disculpe, no estoy compartiendo pantalla. Sí, gracias por el aviso. Ahí estamos. Como la fuerza normal que ejerce, un fluido por unidad de área, por unidad de área, por unidad de área. Y esto en el sistema internacional lo damos en Newton sobre metro cuadrado, que nos resultan pascales, ¿verdad? Que nos resultan pascales. Y un pascal es igual a un newton
a 1 newton sobre metro cuadrado. Ajá. Y la nomenclatura que usamos para denotar esto es 1 kilopascal. 1 kilopascal es igual a 10 a la 3 pascales. 1 megapascal es igual a 10 a la 6 pascales. Y 1 gigapascal es igual a 10 a la 9 pascales. 10 a la 9 pascales, ¿sale? Y entonces les decía que principalmente en Europa fue donde se estableció el uso del bar, de los bars. Principalmente allá se usan los bar como unidades de presión. Aquí en nosotros utilizamos los kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, o libras fuerza sobre pulgada cuadrada, o PSI, libra sobre pulgada cuadrada. Ya se desconectó esta cosa, denme un segundito. Voy a volver a... Es rápido. Ahora tuve que venir aquí e instalar mi aplicación para poder entrelazar mi tablet a la computadora, pero fue rápido. Llegué unos minutos antes aquí, desde las 8 ya andaba por acá. Bien, entonces decíamos que la unidad de Pascal es muy pequeña. Vean, un bar, entonces decíamos que las unidades para la presión son los bar, y decimos que un bar es igual a 10 a las 5 pascales. 10 a las 5, vean cuánto es. O sea, es una unidad muy pequeñita, los pascales. 10 a las 5 pascales apenas es un bar, ¿sale? Y esto es igual a 0.1 megapascal, ¿verdad? A las 6 que le falta, ahí está. Y esto es igual a 100 kilopascales. Y vean, ahora una atmósfera de presión es igual a 101.325 pascales. Imagínense, una atmósfera de presión que nosotros no la percibimos así como algo pesado realmente, equivale a 101.325 pascales. Por eso les decía, en la práctica los pascales realmente no existen. Medimos con kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, PSI, libra sobre pulgada cuadrada. Bueno, cuando hablamos de presión y decimos kilogramos sobre metro cuadrado o PSI, libra sobre pulgada cuadrada, ya estamos dando por hecho que son kilogramos fuerza o libras fuerza, ¿verdad? Kilogramos masa están ahí, no están afectados por la gravedad. Libras masa también están ahí, no están afectadas por la gravedad. Ya cuando están afectadas por la constante de la gravedad, entonces se vuelven kilogramos fuerza y libras fuerza, ¿sale? Entonces, vean, tenemos una atmósfera de presión y eso equivale a 101.325 pascales. Si una atmósfera es imperceptible para nosotros, 101.325 pascales igual, ¿no? Entonces, de esa manera es la diferencia que hay, ¿no? Tal vez cuando escuchamos tantos gigapascales, pues sí, gigas, pues pensamos que es, y sí es una cantidad muy grande, pero en realidad como peso, como presión, pues no lo es, ¿no? Como presión no lo es. Entonces, vean, aquí ya vamos entendiendo un poco más los conceptos, no nada más empezamos a manejar unidades y no tenemos ni idea de lo que son, ¿sale? Entonces, esto también es igual a 101.325 kilopascales. Aquí nada más estamos recorriendo el punto y también es igual a 1.01.325 bar.
Bueno, vean, eso, una atmósfera de presión es igual a 1.0 1325 bar, ¿sale? Apenas es un bar, ya entonces ahí sí ya vamos siendo más específicos. Entonces, vean, un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a 9.807 newtons sobre centímetro cuadrado, y es igual a 9.807 por 10 a la menos 4 newton sobre metro cuadrado, y esto es igual a 9.807 por 10 a la 4 pascales. Newton sobre metro cuadrado son pascales, ¿verdad? En realidad, esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Nada más cambiamos de Newton sobre metro cuadrado a pascales, que es lo mismo, vaya. Y esto también es igual a 0.9807 bar, y es igual a 0.9679 atmósferas. Bien, vean entonces que un kilogramo, ya nosotros aquí en América, en nuestro sistema internacional, en el sistema internacional, estamos viendo que un kilogramo fuerza es igual a punto 9807 bar, y un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a punto 9679 atmósfera. No llega a una atmósfera, tampoco llega a un bar de presión, ¿sale? Entonces, de esta forma, que creo que se explica un poco mejor la parte de lo que es la presión atmosférica. ¿Sí queda claro, muchachos, qué es la presión atmosférica? ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, ¿Queda profe. claro o no? ¿O no queda claro? Sí, Si profe. no, para que Sí, lo profe. expliquemos de otra forma o veamos que quede claro, ¿sale? Los pascales, ya nos damos cuenta que es una unidad de presión muy pequeña, demasiado pequeña, que en la práctica no existe. Cuando vayan ustedes a la industria, tal vez encuentren sí aparatos, manómetros que su escala la tenga en pascales, pero van a ser unidades demasiado grandes, ¿sale? A diferencia de kilogramos sobre metro cuadrado, PSI o bar, ¿sale? Entonces, vean aquí la relación de las presiones.
Bien, chequen ustedes esta escala, esta gráfica. Tenemos una presión absoluta, medida desde acá, bueno, no sé si se ve el mouse, el puntero del mouse que estoy moviendo sobre la pantalla. Tenemos el vacío absoluto y tenemos esta escala, esta es la presión absoluta. Esta presión absoluta, bueno, aquí ponemos un límite nosotros, pero esta presión absoluta la podemos poner acá, la podemos poner acá. Vean, de este lado está puesta por debajo de la presión atmosférica. La presión absoluta nosotros la establecemos, ¿sale? Y vean, si la ponemos por debajo de la presión atmosférica, que es en este caso, la presión atmosférica es esta línea en realidad es la presión atmosférica, en realidad esta línea punteada es la presión atmosférica. Nosotros establecemos la presión absoluta por debajo de la presión atmosférica, entonces lo que vamos a medir es una presión de vacío, y esa presión de vacío, ¿a qué va a ser igual? A la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿sale? Menos la presión absoluta y nos va a dar la presión de vacío. Ahora, tenemos nosotros la presión absoluta por encima de la presión atmosférica, por encima del nivel del mar, tenemos la presión absoluta, establecemos un nivel para medir la presión y luego tenemos la presión atmosférica ahí al nivel del mar y queremos medir nosotros hasta donde establecimos esta presión absoluta. Esa presión que nosotros vamos a medir se llama presión manométrica. ¿Sale? ¿Cómo? Bueno, hablamos bueno, rápido pongo la fórmula entonces, y entonces la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión de vacío, va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Ahí está. ¿Cómo calculo yo la presión atmosférica? Aquí yo la tengo en dos, yo la tengo acá. La presión atmosférica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esta va a ser mi presión atmosférica, ¿vale? ¿Cuánto vale a nivel del mar? Uno vale ahí, a nivel del mar. La altura, no hay altura, la gravedad vale 9.81, lo que tengamos ahí, la densidad del aire la vamos a manejar ahí, pero en realidad tenemos una atmósfera de presión. Si yo me muevo a Tlaxcala, yo me muevo a Querétaro, a Monterrey, a algún otro lugar diferente del nivel del mar, ¿puedo calcular la presión atmosférica local? Sí puedo calcularla. ¿Cómo la calculo? La densidad del aire. ¿Cuál es la densidad del aire? Aquí en Tlaxcala, la constante de gravedad la conocemos y la altura a la que estamos respecto del nivel del mar. ¿Sale? Ahí entonces yo puedo calcular la presión atmosférica local, donde yo esté. ¿Sale? Y entonces esa presión que yo voy a calcular acá se llama presión, bueno, ya es la presión manométrica. ¿Por qué? Porque tengo la presión absoluta, ya puse un tope, tengo la presión atmosférica, ya sé del nivel del mar a donde estoy. Esa diferencia que existe de donde yo estoy a la del nivel del mar, a la presión atmosférica, me da la presión manométrica. Eso es lo que yo voy a calcular. Ahora, aquí se me pasó antes, ¿cómo, la pregunta que les hice, cómo se determinó, cómo calcular la presión atmosférica con un aparato, con algún dispositivo? ¿Cómo lo hicieron? Torricelli, de apellido Torricelli, fue quien hizo la primera medición. ¿Y cómo lo hizo? Con algo así, vean. Un dispositivo de esta forma. Un tubo
de cristal, abierto en su parte inferior, abierto en la parte inferior del dispositivo, y lo llenó con mercurio este dispositivo. Todo este dispositivo lo llenó con mercurio. Esto fue un tubo que puso hacia abajo, cerrado arriba, lo puso hacia abajo, lo sumergió en el mercurio y fíjense lo que pasó. El peso del aire sobre este mercurio, peso del aire, este es peso del aire sobre ese mercurio hizo que este mercurio subiera por este dispositivo, y del nivel de del RAS del mercurio hasta donde subió ese mercurio fueron 700. Sorry. Ok, bien. Entonces, estábamos, bueno, voy a compartir, están entrando los compañeros, están accesando, vamos a ir cerrando la sesión ya de hoy. Decíamos que en este dispositivo que se llenó de mercurio al ras, se puso un tubo hacia abajo, entonces, cerrado, porque la presión del aire que ejerció sobre este mercurio que está abierto, estaba expuesto a la atmósfera, el peso de ese aire sobre ese mercurio subió, hizo que este mercurio subiera por este tubo, y cuando se detuvo se registraron 760 milímetros de mercurio, y eso es una atmósfera de presión. La atmósfera, el peso del aire que se ejerció sobre ese mercurio, hizo subir, y así se mide la presión atmosférica, ¿sale? Así la podríamos medir de una forma práctica. Si quisiéramos hacerlo aquí en Tlaxcala, tendríamos que poner ese mercurio, este dispositivo, y entonces se llamó barómetro, entonces ya tendríamos que medir la presión atmosférica aquí en el local, digamos, ¿no? ¿Cómo la podemos calcular? Con la fórmula que les mostré, ¿verdad? La presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Densidad del aire local, la gravedad, pues ya la conocemos, y la altura a la que estemos respecto del nivel del mar, ¿sale? Entonces, de esta forma podemos medir la presión. Ya podemos enunciar o establecer algunos otros conceptos sobre presión. Por ejemplo, el principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal que nos dice que la presión interna en un dispositivo de almacenamiento, dentro de un dispositivo, la presión es la misma en cualquier punto, ¿verdad? Es la misma en cualquier punto y en cualquier dirección. Aquí hay un poco de contradicción, porque algunos establecen que es solamente de forma horizontal, las fuerzas son las mismas de fuerza horizontal, de manera vertical, ¿no? De manera vertical no, porque está más afectado, o está afectado más bien en dirección por la gravedad, por los efectos de la gravedad, ¿sale? Ahí podemos enunciar ese principio de Pascal, ¿verdad? El principio de Pascal nos habla acerca de eso. También podemos ver acerca de la presión del agua, ¿no? Hemos visto dispositivos, hemos visto que la presión del mar es diferente, ¿no? Si nosotros nos metemos 2 metros, 3 metros, 10 metros, sentimos que la cabeza nos duele, que nos va a explotar la cabeza. ¿Por qué creen que pase eso? Es el peso del agua que tenemos sobre nosotros, el peso de esa agua
ya ahora sí se siente, aunque en realidad no lo estamos así como que cargando como tal, pero ese peso ya está actuando sobre nosotros, entonces ya hay un efecto sobre nosotros, es es el peso del agua que ya actúa, y entonces de acuerdo a eso van variando las condiciones para ir más abajo del mar, ¿no? Se construyen aparatos especiales para poder descender a mucha profundidad porque la presión no es la misma, ¿no? Imagínense toda el agua del océano sobre nosotros, pues es muchísimo, ¿no? Ajá, entonces ya hay, se hace otro tipo de análisis en esos casos, ¿no? Entonces, no sé qué, vamos, les digo, cerrando esta sesión con la parte de presión. En la siguiente sesión, espero que nos dé tiempo, vamos a hacer una pequeña práctica, y vamos a medir presión manométrica, vamos a hacer nosotros un pequeño dispositivo y vamos a interactuar con diferentes fluidos que puedan ser pues fáciles de conseguir. Por ejemplo, alcohol, aceite, no sé, cocina, o aceite, algún aceite neumático, o de auto, algún tipo de aceite, alguna sustancia que también conozcamos su densidad para poder calcular la presión, ¿sale? Presión manométrica, la presión absoluta, menos la presión atmosférica, ¿sale? ¿Cómo calculamos la presión atmosférica? Aquí está, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente. Vamos a hacer un pequeño dispositivo. Yo creo que le voy a mandar a la compañera jefa de grupo la lista de materiales. En realidad no es mucho. Vamos a necesitar un pequeño pedazo de cartón, de cartoncillo, de un pequeño pedazo de triplay, algo donde podamos nosotros fijar un pedazo de manguera, de manguera de jardín, manguera transparente, donde podamos ver dónde se mueve ese líquido y podamos determinar esa altura, esa altura precisamente, esa distancia que existe entre uno y otro, ¿sale? En donde se mueven. Ya veremos las presiones, la presión atmosférica va a estar abierto, una parte va a estar abierta a la atmósfera porque precisamente nos va a afectar la presión atmosférica sobre ese fluido. Nosotros lo ponemos y no es que se sale por este lado, no. Se equilibra en algún momento, se equilibra, pero no se sale. ¿Por qué? Porque ahí está la presión atmosférica, está ejerciendo sobre ese líquido que no permite que se salga, ¿sale? Lo vamos a ver de manera práctica. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna cuestión sobre el tema que hemos visto hoy, y pues lo escucho, ¿no? Hoy les comento, ya estoy aquí en la universidad. Vine también porque desde ayer ya estuve acá, ya estuve acá desde ayer. La verdad, yo ya no, no sé, ya no puedo realmente, si no doy clase, no, como que necesito estar activo. Si no estoy en clase, estoy haciendo otras cosas. Si no doy clase, como que me siento mal ahí por no estar haciendo algo productivo. Y pues no es lo mismo estar en casa que ya aquí. La verdad, pues, yo me siento en otro ambiente, me siento bien. Y pues hasta que no me corran y me digan ya no puedes estar acá, pues, regresaré otra vez a casa, pero de mientras, a ver cuántos días ya me ven por aquí en la universidad.
Voy a platicar con el director. Les decía, ya le comenté acerca de las prácticas. Me dijo que pasando las elecciones, no sé por qué, pero bueno, me decía, entonces me daba la respuesta, pero creo que sí va a haber apertura para poder hacer prácticas. Entonces, pues ahí vamos avanzando, muchachos. Yo le mando a la compañera, jefa de grupo, el apunte de hoy, la nota que se generó el día de hoy, y para que tengan ustedes las notas. No sé si alguien profe, tenga alguna pregunta. ¿me podría pasar el apunte anterior? Es que no me lo había enviado. Ah, perfecto, sí. Mira, aquí ya tengo, en este momento ya cargué el del apunte de hoy. Ah, ok, pero se cargó de cabeza. Ahorita lo pongo de manera correcta y te comparto los dos juntos, ¿no? Te comparto los dos. Sí, profe, gracias. Los dos juntos. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna cuestión, muchachos. Si no, pues ahí le vamos a dejar por hoy. Ahí le vamos a dejar por hoy y nos veríamos en la siguiente sesión. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, pues les agradezco su tiempo, muchachos. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense, Gracias, profe, hasta muchachos. Buen luego. día. Hasta luego. Cuídense, buen día.